Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunicación alternativa. Arriba los pobres del mundo. Damos un saludo de bienvenida a la comunidad de educadores del Distrito Capital y del centro del país. Estemos todos unidos, viva la internacional. Camaradas, compañeros y vecinos, unidos por las cuadras que nos crearon desde niños. Todos nos conocemos de la zona, somos hijos, y los que vienen de afuera aquí también son bienvenidos. Amigos, camaradas, compañeros y vecinos, unidos por las cuadras que nos crearon desde niños. Se vive con cariño y también con humildad por las calles de los barrios que conforman Bogotá. Mi barrio está poblado de personas, buena gente, gente que busca su vida con el sudor de la frente. Vecinos acometidos, dispuestos a dar la mano, socios que desde la escuela nos tratamos como hermanos. Tenemos muchos problemas como pasa en todas partes, resolvemos diferencias de manera razonable. Tenemos trabajadores, viciosos rebuscadores, también profesionales graduados con sus honores. Como pasa en todo barrio y vecinos de cualquier tipo, la señora que es chismosa, un casanova y un loquito, una chica que se acuesta hasta con los desconocidos, un borracho que hace ruido y un viejito enfurecido. En la esquina de mi parque en la noche se hace una banda, se habla de lo cotidiano del trabajo y su demanda. Unos cuantos de mis socios patrullando por las cuadras, los que juegan en la cancha solo buscan su revancha. Barrios de gente guerrera, humilde y luchadora, frontera y emprendedora, que un mejor mañana llora, levantándose temprano para irse a trabajar, para llevar el sustento a quien le espera en el hogar. Así es que es el barrio donde se construyen sueños, donde afloran ilusiones cultivadas con empeño, donde crecen nuestros niños y en la cuna de poetas, narradores de sus calles, MCs de la rima inquieta. Bueno, y le damos la bienvenida a toda la querida audiencia del programa radial Voz Educadora, la voz de los sin voz, programa del colectivo de maestros de Bogotá, Leonardo Posada, William Agudelo. Hoy en nuestra emisión 699, con más de 15 años en resistencia y lucha por los derechos del magisterio y del pueblo colombiano. Esta semana desde Voz Educadora queremos resaltar los 487 años de Bogotá, la hermosa ciudad de contrastes, diversa, con una gran riqueza cultural e histórica, un lugar del encuentro de la colombianidad y motor indiscutible del país. Bogotá es una de las grandes metrópolis del mundo entero, con más de 10 millones de habitantes que nacen o llegan de todas partes del país y del mundo buscando y encontrando oportunidades. Por esta y otras razones es urgente impulsar la identidad y el reconocimiento de la ciudad, así como defender los bienes públicos que tiene el patrimonio cultural, económico e histórico de nuestra capital de Colombia. Igualmente, desde Voz Educadora, destacamos la memoria del 7 de agosto como el día de la batalla de Boyacá, donde Simón Bolívar y su valiente ejército de revolucionarios le puso fin al imperio español en nuestra tierra. Una independencia que aún hoy en día está pendiente frente a otros agentes imperialistas que intentan someter al país con sus aparatos de dominación mediática, el chantaje financiero y las mafias al servicio de las multinacionales. Y es que este 7 de agosto se cumplieron además 3 años del gobierno alternativo del cambio de Gustavo Petro, con logros muy importantes y muy superiores a gobiernos anteriores en los temas trascendentales de la inflación, de la matrícula cero en la educación, en la formalización de tierras para los campesinos, en el récord que se ha alcanzado en el turismo, igualmente en las exportaciones agrícolas, el aumento del salario mínimo, el crecimiento económico, el récord en la incautación de droga, la reforma laboral, la reforma pensional y muchos otros logros más. Bueno, y desde la ADE, FECODE y la CUT se mantienen en alto las banderas por los derechos laborales y las garantías sindicales. Se le exige a la Secretaría de Educación del Distrito abstenerse de los descuentos y las amenazas
y se adelantarán acciones contundentes para frenar la política antisindical de la administración Galán, al igual que se exige la implementación del modelo de salud del magisterio en los términos del Acuerdo 03 a la fiduprevisora. Bueno, y con esta sentida canción Bogotá, mi barrio, del grupo Todo Copas, iniciamos nuestro programa en el día de hoy. Voz Educadora, la voz de los sin voz, abriendo caminos en la comunicación alternativa. Bienvenidos. Son 20 localidades, son más de 5.000 barrios. Somos un solo distrito capital. Bogotá, rolos orgullosos. Voz Educadora, la voz de los sin voz. Informe distrital. Informe distrital. Informe distrital. Luis Alexander Hurtado, secretario de Comunicaciones, Prensa y Propaganda de la ADE. Del puente de Boyacá al aula, la independencia como tarea inacabada. El 7 de agosto de 1819, en orillas del río Boyacá, se selló una de las victorias más decisivas de la campaña libertadora. Las tropas patriotas, bajo el mando de Simón Bolívar, superaron en estrategia y determinación a las fuerzas realistas comandadas por el general José María Barreiro. Más que una batalla, aquel enfrentamiento representó la posibilidad real de romper las cadenas coloniales y abrir el camino hacia un país independiente, soberano y dueño de su destino. Pero la independencia no fue un regalo súbito, fue el resultado de la acumulación de resistencias, sacrificios y sueños que venían germinando desde el levantamiento de los comuneros, la gesta de Nariño, la campaña de los llanos, las ideas ilustradas que cruzaron el Atlántico. La batalla de Boyacá no solo derrotó un ejército, quebró un orden injusto que subordinaba nuestras tierras y pueblos a los intereses ajenos. La batalla de Boyacá hoy, memoria, identidad y lucha de la justicia social. Como advierten los estudios sobre la batalla de Boyacá, la memoria de este episodio ha sido objeto de disputas. Su monumentalización del relato oficial, su uso político, han oscilado entre la exaltación patriótica y la manipulación simbólica para legitimar gobiernos y proyectos ajenos al espíritu emancipador. Hoy, en un país que vive el inicio de un gobierno del cambio, recordar la batalla de Boyacá no es un ejercicio nostálgico, sino un compromiso activo para comprender que la independencia no solamente se agota en expulsar al invasor, sino también en garantizar justicia social, democracia real y soberanía popular. Así como en 1819 se abrió el camino hacia la Gran Colombia, hoy se plantea un desafío semejante: consolidar un modelo de país que priorice la vida sobre la ganancia privada, que ponga la educación, la salud, la cultura como ejes de transformación y que entienda que la paz como un derecho colectivo. Las banderas de libertad y justicia que ondean en el puente Boyacá deben encarnarse ahora en la política de redistribución, inclusión y defensa de lo público. La educación pública en el campo de batalla contemporáneo. En este escenario, la educación pública es el principal frente de batalla por la igualdad, la soberanía y la lucha de los pueblos. Los ideales de Bolívar encuentran eco en la necesidad de un sistema educativo gratuito, de calidad y con condiciones dignas para estudiantes y docentes. El aula, como espacio de pensamiento crítico, es la trinchera donde se forjan ciudadanías libres, capaces de cuestionar y transformar las estructuras de poder que perpetúan la desigualdad. Incorporar la historia de la independencia en el currículo no debe reducirse a fechas y nombres, sino un ejercicio vivo de interpretación crítica. ¿Qué significa hoy ser soberanos? ¿Cómo se traduce la libertad en derechos concretos? ¿Qué lecciones nos dejó la unión de los pueblos y las regiones diferentes frente a un enemigo común? Enseñar la batalla de Boyacá en las aulas implica vincularse con las luchas actuales contra el hambre, la exclusión, el racismo, la destrucción ambiental y la privatización de lo público. Por ello tenemos unas tareas para consolidar este proyecto emancipador. Defender la educación pública como derecho fundamental, resistiendo cualquier tipo de intento de mercantilización o recorte que la debilite. Fortalecer la memoria histórica con una perspectiva crítica y plural, reconociendo el aporte de las mujeres, los pueblos indígenas, los afrodescendientes y los sectores populares en la gesta independentista. Vincular la historia con una acción política actual, haciendo que el 7 de agosto sea una fecha para renovar los compromisos
con la justicia social, la paz y la democracia participativa. Promover la organización y movilización social, entendiendo que en 1819 la unidad es condición indispensable para lograr las transformaciones profundas. Convertir el aula en espacio de emancipación donde se enseñe, cuestionar, proponer y construir colectivamente el país que soñamos. La batalla de Boyacá fue un acto de emancipación, pero también el inicio de una tarea que 2 siglos después sigue inconclusa. Hoy, cuando el país vive tensiones entre el modelo neoliberal heredado y la esperanza de un cambio estructural, la mejor manera de honrar los vencedores de 1819 es continuar la obra en las aulas, en las calles, en las instituciones, luchando por un país donde la libertad se exprese con igualdad, justicia y dignidad para todos y todas. Cuenten con nosotros para visitar tu colegio y construir juntos una educación digna y justa. Les habló Alexander Hurtado, secretario de Comunicación, Prensa y Propaganda de la ADE, docente orientador del decreto 1278. Con el amor por la vida venceremos. William Agudelo vive. La lucha sigue. Voz Educador. La voz de los sin voz. Lea todos los miércoles el semanario Voz. El semanario Voz. La verdad del pueblo. Semanario Voz. La verdad del pueblo. Voz Educador. La voz de los sin voz. Pullas, muchas pullas al alcalde bogotano, quien se declara enemigo de las movilizaciones. Le disgustan las marchas de las mujeres, de los estudiantes y ahora tienen el ojo del huracán a los docentes. Ay, pues solo les gustan las marchas uribistas. ¿Qué tal? Pullas y pullas, muchas pullas, recontrapullas a la Secretaría de Educación Distrital y al alcalde Galán, quienes usan su poder para amedrentar a los docentes. Esos personajes se atrevieron a descontar el salario de los profes por ir a las movilizaciones convocadas por su sindicato. Resistencia, carajo. Pullas y pullas, muchas pullas al intervencionismo crudo y duro de Estados Unidos en América Latina. Cuba, Brasil, Argentina y Venezuela están en la mira de una nueva oleada injerencista de la administración Trump, que amenaza con sanciones, aranceles y garrote a quienes no se plieguen a sus condiciones. Fuera el tirano de Latinoamérica y de todo el mundo. Pullas, muchas pullas al gobierno de Estados Unidos, que desde hace 22 años mantiene privado de su libertad a Simón Trinidad. 21 de esos años lo ha pasado en una de las más infranqueables prisiones de máxima seguridad en los Estados Unidos. Ya es hora de permitirle la libertad. Pullas, muchas pullas, recontrapullas al develamiento de un misterioso plan para desprestigiar a las víctimas acreditadas en el proceso contra Uribe Vélez. Ay, es que se valen de todo tipo de artimañas para implicar a los testigos. Sus argumentos se basan en el odio y en la mentira. Pullas. ¡Vivas! Vivas. Muchos vivas a la supersalud, que impone medida cautelar a Colsubsidio por encontrarle 11.800 unidades de medicamentos en bodegas. Que viva la justicia y que viva el castigo para los acumuladores clientelistas. ¡Vivas! Vivas, muchos vivas al juzgado de Río Negro, que rechaza habeas corpus interpuesto por el condenado Uribe Vélez. Y pensó que todo el mundo estaría a sus pies. ¡Qué equivocado estaba! ¡Vivas! Vivas, muchos vivas al Tribunal Superior de Bogotá, que niega la suspensión provisional de detención domiciliaria de Álvaro Uribe. ¡Ay! Ahora sí se le acabó la impunidad. ¡Que viva la justicia! ¡Vivas! Vivas, muchos vivas a la retractación que tuvo que hacer el ex canciller Leiva de sus acusaciones contra Petro en su diligencia judicial.
Uy, le salió el tiro por la culata porque ni siquiera una prueba tenía en contra del presidente. ¡Vivas! Viva, viva, viva. Y vivas, muchos vivas a la senadora Aida Bella, que presenta proyecto de ley para ponerle fin al negocio privado de las notarías y a los sueldos millonarios de los notarios que favorecían a la derecha colombiana en elecciones. Concurso público para el cargo de notario. No más alcahuetería clientelista. ¡Vivas! Viva, 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 Y viva. pipas, pero recontra vivas a la memoria de Manuel Cepeda Vargas, asesinado un 9 de agosto de 1994. Manuel Cepeda Vargas, poeta, pintor, abogado, político y sobre todo humanista, defensor de la vida, los derechos humanos, la libre expresión y la justicia social. Participó en cargos del Partido Comunista, Ministerio de Cultura, director del periódico Voz Proletaria. ¡Vivas! Viva, viva, viva. Y viva. recontra vivas, muchos vivas, a la memoria de Jaime Garzón Forero, asesinado un 13 de agosto de 1999, asesinado por el narcoparamilitarismo. Jaime Garzón Forero, abogado, humorista, historiador, pedagogo, alcalde menor de la localidad de Sumapaz y promotor de la paz y de una cultura política crítica. ¡Vivas! Viva, 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 viva. Voz Educador. La voz de los sin voz. Informe Nacional en Voz Educadora. Informe Nacional con María Eugenia Londoño del Comité Ejecutivo de FECODE. Voz Educadora. Petro nos cumplió. Estos 3 años de gobierno han significado una nueva era de derechos sociales. Colombia avanza, como nunca antes. Equidad, diversidad y enfoque de género en el mundo laboral. Los retos de hoy deben ser las victorias del mañana y las vamos a conquistar. El gobierno del cambio, con avances tangibles en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, profundiza una agenda concentrada en justicia social, equidad y transformación estructural del Estado, con objetivos claros de cerrar brechas de desigualdad históricas, priorizar los territorios excluidos. Y es que las reformas estructurales con impacto social son evidentes. 190.000 nuevos cupos en educación superior pública, nuevos cupos entre 2022 a 2024. Una reforma laboral ya aprobada, que es una de las mayores victorias del pueblo colombiano. Reforma pensional, con enfoque de género, establece un sistema de protección social integral. Reforma agraria, 1.5 millones de hectáreas formalizadas. Se trata de ofrecer tierra efectiva a campesinos y campesinas que antes no tenían acceso. Presidencia pro tempore de la CELAC, posicionando al país como interlocutor regional por el cambio climático, comercio, por la diplomacia del sur global, cumbre de urgencia por Palestina, cuyo objetivo ha sido construir un nuevo orden mundial, multilateral, liderado por la mayoría global. No al genocidio. Récord en exportaciones agrícolas, evidenciando el potencial internacional del sector agropecuario en el mercado global. Récord turístico y divisas en aumento. 2024, 6.7 millones de visitantes. Posicionan al turismo entonces como una actividad clave para la economía global. Logros en educación, 3 años del gobierno. Y en el año 2024, 70.4 billones, el monto más alto de la historia del país para la educación, representando el 22% de crecimiento frente al año inmediatamente anterior. Y todo esto se refleja en consolidar política de gratuidad en matrículas para estudiantes de estratos 1, 2 y 3. Mejora en la educación rural. Formación docente. Avances en infraestructura educativa. Se aprueba la reforma al Sistema General de Participaciones y se erradicará en la 4ª y última legislatura la ley orgánica para el mayor crecimiento y cierre de brechas estructurales para educación, salud, saneamiento básico y agua potable para el consumo humano. Presupuesto para educación año 2025, 70 billones. Presupuesto para educación año 2026, 88.2 billones, para un crecimiento del 81%. Recursos para el programa de alimentación escolar, gratuidad, infraestructura, recursos para el cumplimiento de los acuerdos con FECODE y con la mesa sectorial, recursos para censo y reubicación, recursos para cerrar las brechas salariales
del magisterio colombiano, recursos para el Fondo Nacional de Prestaciones. Así pues, 3 años que demuestran que sí se pudo, que Colombia transita por la senda de la paz con justicia social y se posiciona como potencia mundial de la vida. Voz Educador. La voz de los sin voz. Camaradas, compañeros y vecinos, unidos por las cuadras que nos crearon desde niños. Todos nos conocemos de la zona, somos hijos y los que vienen de afuera aquí también son bienvenidos. Bueno, y en Voz Educadora, la voz de los sin voz, tenemos al profesor José Ramón Llanos con la voz del análisis, haciendo sus comentarios frente al peligro de los discursos bélicos que ponen en peligro la coexistencia pacífica. Así que bienvenido, profesor Llanos. Buenos días a todas las maestras, maestros y radioescucha de la Voz Educadora. En esta ocasión, el comentario pudiera llamarse la involución de un mundo pacífico. Después de la Segunda Guerra Mundial, es la primera vez que 2 grandes potencias, los Estados Unidos y Rusia, en sus discursos anteriormente se hablaba de la coexistencia pacífica, de la posibilidad que 2 regímenes con características antitéticas pudieran convivir pacíficamente. Pero en esta ocasión, Putin y Trump han difundido en todo el mundo unos discursos en los cuales advierte que están posicionando los instrumentos para disparar armas nucleares en tal forma que de dispararse lleguen al país contrario. Digo que por primera vez oímos este discurso porque a partir del lanzamiento de la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki, todos los gobernantes del mundo se han pronunciado en contra de la utilización de armas nucleares más potentes que aquellas que estallaron en Hiroshima. En esta ocasión, tanto Putin como Trump advirtieron al adversario que estaban ubicando los disparadores de proyectiles nucleares en posiciones que pudieran rápidamente atacar al adversario. Por primera vez después de la Segunda Guerra Mundial, repito que 2 líderes se pronuncian agresivamente y no llaman a la coexistencia pacífica. O sea que hay una involución en la coexistencia pacífica. Y como todos sabemos, y como dijo Albert Einstein, si esas armas se disparan, la 4ª Guerra Mundial será con palos y piedras. Como quien dice, una radical involución de la civilización humana, de lo que se ha construido a lo largo de miles de años. En consecuencia, los pueblos del mundo están advertidos y deberían pronunciarse y actuar en contra de esa posibilidad, con el ítem de que Europa anunció hace 2 meses que había incrementado su presupuesto de guerra en el 5%. El único país que se alegra de esto, o mejor, la única clase gobernante que se alegra de esta, es la de los Estados Unidos, porque ellos tienen el 60% de los arsenales, tanto de armas comunes como de armas nucleares. Llegó la hora de que haya una movilización de los pueblos del mundo para tratar de advertirles a este par de gobernantes genocidas a que, por favor, mediten sobre la posibilidad de utilizar esas armas que nos pondría al borde de una regresión absoluta. Hasta el próximo domingo. Voz Educador. La voz de los sin voz. Camaradas, compañeros y vecinos, unidos por las cuadras que nos crearon desde niños. Todos nos conocemos de la zona, somos hijos y los que vienen de afuera aquí también son bienvenidos. Bueno, nos encontramos para Voz Educadora con Juan Carlos Monedero, un referente de la política de la izquierda en América Latina y el Caribe y por supuesto que en Europa. Juan Carlos, ¿por qué es importante este evento que estamos viviendo el día de hoy en el proceso unitario de fusión del Pacto Histórico? Pues a nadie mejor que a los maestros y a las maestras recordarles que este acto es importante
importante porque es pedagógico. Este es un acto de unidad que está enseñando a toda América Latina y a Europa, porque en Europa ahora ya estamos mirando lo que estáis haciendo en América Latina. Nos enseña que la división es la antesala del regreso o del triunfo de las derechas. Unas derechas que ya no respetan la democracia, unas derechas que hacen trampa con los medios de comunicación, una derecha que hace trampas con el lawfare utilizando a los jueces para hacer la guerra jurídica, una derecha que hemos visto en el ámbito internacional que está rompiendo todas las reglas, el loco de Trump poniendo aranceles, sancionando a países que no se ponen de rodillas, amenazando a Colombia porque no permite que le deporten a sus connacionales esposados y tratados como si fueran ganado, en un mundo donde Donald Trump puede bombardear Irán sin autorización del Congreso norteamericano, como dice su propia Constitución, y bombardear centrales nucleares. Es un desastre. Y la única manera de que podamos frenar esto es con la unidad. Y la unidad no es sencilla. La unidad hay que entenderla. Y la unidad hay que enseñarla desde jóvenes. Y ahí sois vosotros y vosotras, la gente de la educación, maestros y maestras, los que nos levantáis en ese ángel bueno o en ese ángel malo que todos portamos. ¿Cuál de los dos va a pesar más? Y yo estoy aquí porque tuve algunos maestros que me despertaron esa parte hermosa y solidaria. Así que a la pregunta de qué podemos aprender de aquí es todo lo mejor que nos habéis enseñado vosotros. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Actualidad. Actualidad. El Ministerio de Trabajo investiga empresas que fueron denunciadas por presionar con amenazas de despido a trabajadores para que marcharan en favor de Álvaro Uribe Vélez. Un concejal de Medellín, militante del Centro Democrático, fue denunciado por hostigamiento a RTBC y a sus trabajadores. La Fiscalía pidió 20 años de condena por falsos positivos al excoronel Publio Hernán Mejía. Los familiares de la víctima exigen la pena máxima. Fueron enviados a la cárcel 2 exagentes del CTI por ocultar pruebas y favorecer la investigación del narcofiscal alias Pacho Malo. La Unidad Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas encontró 31 cuerpos en el cementerio de Barranca Bermeja, al parecer personas víctimas del conflicto. En el primer semestre del 2025 ha crecido de manera sostenida la exportación de productos agrícolas. El gerente técnico del Banco de la República reconoce el dinamismo y crecimiento de la economía en el presente año. Igualmente, el jefe de investigaciones macroeconómicas de ANIF reconoce el crecimiento de la economía colombiana. Voz Educadora. Maena ni wan geto ni wan voz educadora un wan watching ramnamo noti wan yo Bogotá. La voz de los sin voz. Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunidad alternativa. A los pobres del mundo.